Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Nuevamente las cárceles del país son noticia luego de un percance que se dio en el centro penal de Támara, en Francisco Morazán, donde decenas de privados de libertad llevaron a cabo un motín con el cual buscaban fugarse. Sin embargo, su intención, según las autoridades, se vio frustrada, ya que las fuerzas del orden se enfrentaron a los reos, de los cuales 2 fallecieron y otros más resultaron heridos. El jefe de la policía militar, Ramiro Muñoz, explicó que el enfrentamiento no fue una simple reyerta y que sujetos ligados al narcotráfico que están recluidos en ese centro penitenciario intentaron huir saltando los techos, lo que provocó la reacción de los centinelas, que lograron controlar la situación, a pesar que los presos se amotinaron en uno de los módulos y se resistieron a la entrada de las autoridades. La policía militar señala que se cumplieron todos los protocolos. No obstante, algunos no atendieron las señales de advertencia y realizaron disparos al aire, ya que por la situación que se tornaba más violenta, no tuvieron otra opción, señalaron los uniformados. De acuerdo a Muñoz, este incidente no se dio en los módulos de maras y pandillas, sino que se suscitó en el sector donde permanecen recluidos los narcotraficantes, quienes presionan para que sean trasladados a otras prisiones, privilegios que les son negados, detalla la policía militar, y por ello ejecutan este tipo de acciones. A pesar que se logró controlar el motín, diferentes sectores mencionan que en las cárceles se debe implementar estrategias más estrictas para mantener controlados a los reos de alta peligrosidad que buscan por cualquier forma llevar una vida de privilegios mientras estén encarcelados, por lo que instan a las autoridades a tener una postura inclemente contra los antisociales que durante años mantienen ingobernables el sistema penitenciario nacional. No obstante, defensores de los derechos humanos piden que los presos sean tratados con respeto y no se les vulnere sus derechos fundamentales. Sin embargo, en la opinión pública existe la petición que lo hecho en El Salvador se replique en el país y que los reos, al igual que en la nación vecina, deben trabajar dentro de la cárcel para ganarse su comida. Asimismo, la población exige no tener clemencia contra aquellos que han causado dolor a miles de hondureños y que los mantienen en zozobra, pero expertos en temas de seguridad sugieren a la fuerza pública extremar medidas, ya que este no sería el único motín que enfrentarían en esta administración, además de tener un plan para evitar situaciones que lleven a terminar con la vida de los privados de libertad. Buenos días, gracias Marcos. Gusto de saludarles, cerramos la semana el 20 de septiembre. Gusto saludarles en todo el país y fuera quienes nos ven fuera de Honduras, la situación actual del sistema carcelario de Honduras. Eso vamos a abordar esta mañana con nosotros. Está el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, el licenciado Javier Acevedo. Bienvenido.
Muchas gracias, Raúl, gracias por la invitación y un gusto poder estar aquí, colaborar con algunas reflexiones respecto de lo que está pasando y los desafíos que todavía continúan pendientes para garantizar que el ejercicio de la custodia en centros penitenciarios se realice en cumplimiento de los compromisos que tiene el Estado de Honduras en materia de derechos humanos. Sí, el presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, comandante de la Policía Militar del Orden Público, ha tomado a bien aceptar nuestra invitación, el coronel Ramiro Muñoz. Un gusto verlo, coronel. Licenciado, buenos días. Es un gusto saludarlo. Igual al licenciado Javier Acevedo. Mucho gusto. Estamos para poder dar la información que se requiera. Buen día. Gracias por haber aceptado la invitación. Le tengo aquí al presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, don Hugo Maldonado, está en San Pedro, me decía Alexander. Hugo, buenos días. Buenos días, licenciado Valladares. Un gusto saludarlo. Compañero Acevedo, coronel Muñoz, un gusto saludarlo también esta mañana como al pueblo hondureño. Muchas gracias por invitarnos a este diálogo de un tema de interés nacional, no solo para la sociedad hondureña, para la seguridad pública, no solo para los familiares de los privados de libertad, sino también para los mismos privados de libertad en el país. Raúl, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Vamos a hablar de varios temas, pero ¿qué sucedió la noche del miércoles en Támara y cómo escaló ese nivel de confrontación con los privados de libertad, coronel Muñoz? Licenciado, primero muchas gracias por la invitación y con el permiso siempre de la señora comandante general, la señora presidenta, de la señora ministra, la abogada Moncada y del señor jefe del Estado Mayor Conjunto. Aquí hablar un poco del sistema penitenciario en Honduras parece que ha sido un tema siempre muy controversial y con mucha, que supuestamente a través de los tiempos ha causado mucha controversia. Solo quiero decirle, licenciado, igual a la población hondureña, este sistema penitenciario que después de, o casi 2 años, de la orden de la señora presidenta de que se tomara el control de los centros penitenciarios, yo estoy totalmente claro que es un sistema penitenciario diferente. Estoy claro que el sistema penitenciario en el mundo entero presenta muchas dificultades. Dificultades proporcionadas por el tipo de trabajo que se hace. Lo que sucedió en Támara es que 72 privados de libertad intentaron fugarse. 72. 72. Un montón de gente. Sí. Eso es un montón de gente. 1, 2. Entonces, los centinelas dan las alertas. Óyame, casi 7 equipos de fútbol. Sí, entonces, lógicamente, y licenciado Raúl, lo peor es que es un módulo donde deberían de estar totalmente tranquilos porque no tienen ningún tipo de problemas, se les dan todas las facilidades habidas y por haber para que tengan sus libertades. No hay algo que en este módulo ellos no tengan, nunca se les ha quitado una visita, nunca se les ha quitado nada, excepto aquellas cosas que ellos estaban acostumbrados. Ok. Cuando se da la alerta de que estas 72 personas han salido de los módulos, lógicamente la reacción va sobre los que intentan huir, pero la otra parte de la reacción va al módulo donde están el resto de los privados de libertad, que había más de 600 privados de libertad en ese módulo. Ajá, y cuando llegan los policías militares no les quieren abrir, lógicamente porque lo primero que hace es sacar las cuentas uno de dónde está uno, dónde está el otro. Y el no querer abrirle una puerta a los agentes penitenciarios o a la policía militar o querer confrontar con ellos, tiene garantizado a alguien
que iba a salir con un toletazo producto de querer enfrentarse a la policía militar. Lógicamente, lo que causa eso no es la muerte de alguien, pero se logró abrir. En 35, 40 minutos, licenciado, ahí estaba, así como mira, así como usted está viendo en la imagen anterior, tranquilamente, sentados uno atrás de otro, ordenaditos y calladitos. ¿Qué pasó con los dos que mueren? El sistema penitenciario tiene sus reglas en el mundo entero. Tiene los procedimientos, los protocolos, y todo privado de libertad sabe qué líneas no debe de cruzar. Todo privado de libertad sabe que si un centinela le hace una alerta, le hace un llamado de atención, le grita que se pare, que se detenga, le grita una vez, le grita otra vez, no le hace caso, ese centinela dispara al aire. Si no hace caso a eso, o hace caso omiso a eso, el centinela en cualquier parte del mundo tiene la obligación de detenerlo, y haciendo uso de las armas que usa el centinela. Eso fue lo que pasó con los dos que fallecieron. Entonces, yo lejos de ver un conflicto mayor, licenciado, no hay un sistema penitenciario en el mundo donde los privados de libertad no se les revuelvan. No hay. No hay un sistema penitenciario en el mundo donde un privado de libertad intente fugarse y pasar las líneas de seguridad, que no se vaya a ejecutar una acción contra él. No hay. Y eso fue lo que sucedió aquí. Eso es lo que pasa. Alguien podrá decir, si usted mira, hace mucho tiempo no pasaba nada, pero nosotros estamos pensando que todo el tiempo va a pasar algo. La mente de nosotros es, tenga una reacción, tenga listos los equipos, porque en cualquier momento va a pasar algo. La vez pasada que de Támara se fugaron dos, fue suspendido. Los dos policías militares y los dos agentes penitenciarios fueron suspendidos por permitirlo, porque le gritaron, le hicieron un disparo al aire, y aún así los privados de libertad no se detuvieron y se escaparon. Ese no es el sentido. Esto no es el sentido. Esto es la opción A. La opción B hubiera sido que nosotros en la mañana estuviéramos diciendo o reportándole a la señora presidenta que nos hacen falta 72 privados de libertad que se nos escaparon de Támara. Ese mismo día en la mañana yo no hubiera estado en este tema porque no lo puedo controlar, entonces me voy. Que otro lo haga. Así funciona. Y así es. Entonces eran las dos opciones que nosotros teníamos. Buen punto, general. Licenciado, ¿qué piensa usted de esto? Mire, es una situación preocupante. Creo que al coronel le falta todavía explicar lo de los heridos, ¿verdad? Porque se reportaron inicialmente, creo que 3 personas heridas, y se habla de más personas afectadas por las heridas en este caso. Y lo otro es, justamente, y observando las imágenes, uno ve que hace falta trabajo dentro del establecimiento penitenciario. Es complicado desde afuera aceptar, por ejemplo, que no haya un sistema de iluminación que permita focalizar casi prácticamente todo el centro penitenciario, que para mejor control e incluso para esa labor de contabilidad básica que hay que hacer en casos de incidentes. Y segundo es que la muerte de alguien siempre es un tema que es cuestionable. Y en este sentido yo creo que una primera recomendación que me viene a la mente tiene que ver con la posibilidad de hacer una investigación independiente que
le sirve a la policía militar, pero particularmente le sirve a las familias de las víctimas para saber si efectivamente las cosas ocurrieron de acuerdo a la narrativa oficial. Y en ese sentido, también importante que en el país se devuelva en el Ministerio Público, particularmente a la Fiscalía de Derechos Humanos, la investigación de cualquier muerte violenta, de cualquier incidente que afecte la vida o la integridad de una persona privada de libertad, bajo su responsabilidad de investigación, no como ocurre hasta ahora, donde a partir de un cambio se asignó la investigación de muertes al interior de establecimientos penitenciarios a la unidad de delitos comunes. Y eso lamentablemente limita mucho la perspectiva y la calidad de la investigación, porque no solamente se trata de levantar cuerpos, de contar cadáveres, sino que principalmente de saber la verdad. Y en este sentido la sociedad hondureña tiene el derecho a saber la verdad sobre lo que pasó en ese establecimiento penitenciario. Licenciado. Sí, eso es lo de los heridos que decía. Solo quisiera que siempre nosotros como hondureños respetemos la institucionalidad. Yo no vengo aquí porque soy mentiroso y no vengo aquí a mentirle a nadie. Cuando yo le digo lo que pasa es porque yo estaba ahí, porque yo fui. Y personalmente entré hasta los últimos lugares y los primeros 3 personas que tenían los golpes yo los vi y los envié. Le dije al director que los enviara al hospital. Después 2 más que estaban ahí, que no habían salido, se enviaron al hospital. ¿A qué horas estaba usted? Desde como a las, creo que 9 de la noche a la 1 de la mañana. O sea, estoy claro de las cosas que pasan. Yo entiendo. Yo quisiera que el pueblo hondureño pudiera entender lo que siente un agente penitenciario, un policía militar, cuando entra un módulo de 600 criminales revueltos. Yo quisiera entrar con guantes de seda. Yo quisiera entrar con decirles, caballeros, miren, por favor, pasen para acá porque vamos a registrar y vamos a contar a una gente. No, son personas que, es más, yo personalmente le dije al que estaba en la puerta que por qué había cerrado la puerta. Y la respuesta de él no era, y no hay un privado de libertad que no me conozca. Entonces, con lo de la iluminación, miren, allí donde están estos, estamos rodeados de módulos. Miren, licenciado, nosotros hemos sacado miles de armas de esos centros penales que han ingresado a través de todos los tiempos. Pero yo no puedo pensar que no va a haber una más. Mire, en esos centros penales, nosotros pensamos ahorita en Támara que se va a construir algo, que necesitamos meter unos bulldozers. Ya sé lo que vamos a encontrar nosotros ahí. Eso es lo que hay, mire, el licenciado Acevedo. Esas imágenes no son de la armería, son de los centros penales de Honduras. Centros penales gobernados por las maras y los pandillas desde hace años. Yo hoy, desde que la señora presidenta dio la orden de que tomara el control de los centros penales, yo le puedo decir, este es un tiempo y un mundo diferente. Cuando me refería a las armas es que yo no quería luces encendidas porque me van a meter un tiro de cualquier lado si alguien tiene acceso a un arma. Y estoy seguro que cualquiera quisiera dispararme ahí, por los motivos que ya sabemos. Licenciado Acevedo, Honduras todavía los privados de libertad son movidos a hacer cosas como estas por el crimen organizado, por el narcotráfico. ¿Qué fecha era? Era 18. ¿Qué esperábamos nosotros? Que una pandilla se revolviera, no estos que no tienen nada que hacer. Hubieron personas, abogados de narcotraficantes, que llamaron a medios de comunicación para decirles, hoy va a haber amotinamiento en Támara. ¿Cómo lo sabía? Solo que
Lástima que no nos pueden proporcionar el número de la persona que hizo, pero sí tenemos los mensajes. ¿Cómo es posible que yo, sabiendo que le va a pasar algo a alguien, no se lo voy a avisar a la persona que corresponda, a las autoridades? Pero se lo dicen a alguien, y nosotros, qué bueno fuera que nos lo hubiera dicho a nosotros. Entonces, solo queremos ser transparentes en esto. No, yo quisiera ver en el mundo, miren, no en centros penales, en la calle, cuando a alguien se le revuelve, en los países de primer mundo, cuando alguien se revuelve en una calle, lo que pasa con los policías, y un módulo de 700 presos revueltos, ¿qué pretendemos? ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Que no haya una confrontación? Claro que la va a haber, claro que la va a haber, y para eso están no las armas de fuego, sino las armas propias para eso, los escudos, los toletes que se utilizan, pero enfrentar 200 PM a 700 privados de libertad que están ahí y pretender que nadie va a salir con un golpe. Entonces solo quiero que seamos realistas de lo que pasa y ver realmente que para mí como presidente de esta comisión, yo estoy orgulloso de los policías militares, de esos oficiales, de esos agentes penitenciarios. Porque hubiera sido una vergüenza para el país decir que de un centro penal de Honduras se escaparon 72 o más privados de libertad. Estamos claros que la vida de alguien no tiene precio y miren, 1000 disculpas a los familiares de ellos, 1000 disculpas. Pero a veces nosotros como autoridades no tenemos opciones. La vida de alguien es lo más valioso que tiene, pero también tenemos que respetar. También tenemos que ver que hay una ley y que la ley se hizo para respetarla. Y yo le repito, este es un nuevo sistema, esto es un nuevo proceso que tiene sus debilidades, claro está. Solo quiero decirles, hoy las puertas están abiertas de los centros penales. Hay que ir para ver todo lo que ha cambiado y que vamos en camino a mejorar estos procesos. Pero lógicamente no pretendamos que un privado de libertad no intente huir, no pretendamos que no intenten meter drogas, alcohol, armas, municiones, teléfonos. No lo pretendamos porque eso es lo de nunca terminar. Pero hoy el gobierno de los centros penales es el gobierno de la autoridad, no de organizaciones criminales. Don Hugo Maldonado. Muchas gracias, Raúl. Analizando la situación de esta problemática que ha hecho relación el compañero Acevedo y escuchar al coronel, muchos nos están ya en las redes sociales, ya va a ver usted cómo la gente va a comenzar a estigmatizar el papel de los organismos de derechos humanos en este país. Y no es que estemos en contra de lo que se ha hecho, sino que realmente creemos nosotros como CODE que el problema penitenciario en el país, el problema de la pobreza, el problema de educación, de salud, no solo es del gobierno de la República, sino que es un problema de todos los hondureños. Carlos Andrés Soler, José Alejandro Cruz, fueron los dos privados de libertad que murieron el día de ahí, 18, ahí en la Penitenciaría Nacional. Óscar Rolando Cruz, Óscar Daniel Quinquina y Marco Tulio Roque fueron los 3 privados de libertad que salieron heridos. Inclusive en las afueras del hospital escuela habían personas, familiares de los privados de libertad que querían conocer cuál era la realidad. Claro, son sus familiares.
podrán ser privados de libertad, podrán perder parte de sus derechos y garantías, algunas, pero no dejan de ser humanos y tratados como lo establecen inclusive la regla, respetar las reglas mínimas Mandela del privado de libertad. Era sumamente difícil ingresar a un centro penitenciario y se lo decimos nosotros que hemos estado siempre permanentemente dando cualquier tipo de apoyo en el sentido de mejorar las condiciones, la alimentación, sugerir cosas al interior de los penales. Yo me recuerdo este centro penitenciario de Siria. Siria era un centro penitenciario que uno no podía ingresar hasta adentro, porque ¿sabe qué? Allí habían los dos gobiernos al interior de este centro penitenciario. Del portón para adentro gobernaba quien tenía las llaves del portón de los privados de libertad, donde estaban todos los módulos. Allí quien tenía las llaves y quien decidía para dónde iba a ir un privado de libertad eran los privados de libertad. Ellos abrían las Bartolinas. Y estaba el gobierno del Instituto Nacional Penitenciario, que era la parte administrativa, que recibía y que lo mandaba al privado de libertad allá, a las Bartolinas, etcétera. Era un conflicto que verdaderamente, si Acevedo el compañero Acevedo ha ingresado a ese centro penitenciario, se dará cuenta o sabe, como lo sabemos nosotros y como lo sabe cualquier organismo que haya ingresado, cómo están en las paredes de las refriegas que se armaban entre privados de libertad, entre estructuras. Por eso, antes que llegara el coronel Muñoz, nosotros siempre propusimos, separen a los dos grupos, sepárenlos. Inclusive desde cuando estaba de ministro de Seguridad, el doctor Ramón, el ministro Ramón Savillón, y que los directores de los centros penitenciarios estaba a cargo, la dirección estaba a cargo de la Policía Nacional. Nosotros hicimos propuestas, porque este no es un problema solamente del Estado, es un problema que debemos de aportarle a un proceso de mejoramiento del sistema de salud, de educación, el problema penitenciario. Y ahora ya estos dos, Carlos Andrés y José Alejandro ya no están. Pero les diré una cosa. Allí había, en Siria, por ejemplo, había un sinnúmero de armas, inclusive enterradas en un predio de amortiguamiento que servía para distraerse ellos, enterrados. Yo, después de la intervención, tuve la oportunidad de ir por ahí. He estado en 2 oportunidades. He ido por Bartolina por Bartolina, Bartolina por Bartolina. Obviamente, siempre nos salen problemas, que la situación, su condición jurídica de cada privado de libertad, ese es el grito de auxilio que nos ponen a nosotros como organismo de derechos humanos, de auxilio. Porque realmente, y como lo dice el coronel Muñoz, si bien es cierto que hay que mejorar, y una de las cosas que hay que mejorar es este sistema de que el privado de libertad esté informado sobre su condición jurídica. Ahora yo puedo ingresar a todas las Bartolinas de Siria. ¿Todavía están contaminadas? Puede ser que sí, como los mismos privados de libertad, porque ellos al interior se conocen quiénes son. Entonces, y nos han puesto ese grito de SOS también, ¿verdad? Porque ellos sienten que sus vidas, hoy que no tienen armas, sus vidas corren peligro. Y los privados de libertad antes se armaban porque si no los mataba el otro grupo, etcétera.
Esa guerra intestina se terminó cuando a La Tolva se envió un grupo y a Ilama, Santa Bárbara, se envió el otro grupo. Me pareció, desde todo punto de vista, con el equipo legal del CODE, hicimos un análisis y era lo más correcto que se tenía que hacer en aquel momento, Raúl. Hemos estado en diferentes centros penales. Se respira un ambiente, no sé si hostil o de gobernabilidad, pero lo que sí podemos observar, y no estoy diciendo que estamos a favor de las violaciones a los derechos humanos que se han dado al interior de los centros penales, no. Si manifestamos lo que pasó allá con aquel privado de libertad que venía en el busito de Gracia Lempira y dicen que se ahorcó. Posteriormente hemos venido señalando algunas cosas, pero que también hay que reconocerlo y decirlo. Inclusive el señor director del Instituto Penitenciario ha puesto a la orden de los tribunales competentes y del Ministerio Público los responsables de hechos que se han dado al interior de los centros penales, a tal extremo que al único centro penal que no pudimos hacer un recorrido a lo interior ha sido el Centro Penitenciario de Gracias, el único. Y se lo reporté al coronel y el señor director tomó sus medidas pertinentes. De ahí he estado ingresando a otros centros penitenciarios. Por ejemplo, hace 2 semanas estuve en Ilama. Fui a Ilama y ese día que yo fui a Ilama, las privadas de libertad estaban teniendo su convivencia con sus niños y algunos familiares cercanos. Y pude platicar, dialogar con ellas. El mayor problema que tienen, coronel, en Ilama, como en cualquier otro centro penitenciario, es la condición jurídica. Ahí hay personas que ya deberían, dentro del grupo independientemente, coronel, a qué estructura pertenecen, su condición jurídica comienza y termina también. Ahí hay personas que ya deberían de estar fuera, inclusive. Fue lo que me lograron manifestar. El problema es que algunos de ellos, en cualquier centro penitenciario del país, a nosotros nos escriben de cualquier centro penitenciario del país, nos exponen su seguridad jurídica. Nosotros no tenemos un proyecto específico para el trabajo en materia legal de privados de libertad. Tal vez otros organismos sí, el mismo CONADE, pero la gente nos busca, nos llama, nos manda mensajitos. Ahorita tenemos una problemática y queremos ir al centro penitenciario de Lloro y queremos ir al centro penitenciario de Olanchito, inclusive el de Tela, por ejemplo. Pero lo que pasó en Támara, siento que es el resultado de una sobrepoblación. Ahí en Támara hay arriba de 5.800 privados de libertad. 5.800 privados de libertad, que cuando se construyó ese centro penitenciario solo era, si menos no recuerdo, allá que eran para 800 privados de libertad y de ahí se amplió para 1.500 o para 1.500 y después se amplió para 3.000. Ahora hay el doble de privados de libertad y el manejo de 5.800 personas agrupados en cada uno de los módulos es sumamente difícil. Yo siento como sopesando la situación que se vive, es que esta fue como una prueba de fuego para saber cuál era la reacción de la policía militar para el control de una situación inminente de esta naturaleza. Lamentablemente que Óscar Rolando, Óscar Daniel y Marco Tulio salieron heridos y que Carlos Andrés y José Alejandro lamentablemente perdieron la vida, pero que a estas alturas, ya sobre 2 años, coronel, de estar, creo que no voy a decir que no han habido violaciones a los derechos humanos, claro que sí, pero el Ministerio Público también ha estado ahí como archivándolas y no sé si han mejorado.
los recursos de exhibición personal que se presentan a nivel de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, todos son declarados no al lugar. La verdad es de que no sé si aquí hay como una situación de parte del Estado en contra de la población penitenciaria. El 48% de los privados de libertad, y aquí está el coronel que me lo pueda indicar, son privados de libertad sin sentencia, solo procesados. El 52% en la actualidad son sentenciados. Estos deberían de estar separados de los unos a los otros. Eso lo establece la ley. Pero la verdad es de que, bueno, eso es lo que tenemos y con esta problemática es la que tenemos que lidiar. Bien, voy a hacer una pausa, luego le consultamos al coronel. Buen día, como hondureña, estoy muy de acuerdo con lo que están haciendo para tener el control en los centros penales. Están velando por la seguridad de toda la población. El coronel Muñoz y su equipo ha sido efectivo en desestabilizar las pandillas y narcos en las cárceles. Felicitaciones, coronel Muñoz. Fueron las mejores acciones tomadas durante la amenaza de fuga en el centro penal. El personal de seguridad actuó profesionalmente y eficiente, respondiendo con rapidez y firmeza. Es triste lo que pasó en el centro penal de Támara con el amotinamiento, pero me da esperanza ver cómo las autoridades están tomando medidas para controlar la situación. Ojalá todo mejore y pueda garantizar la seguridad de todos, tanto de los que están ahí como quienes trabajan en el lugar. No los puedo leer todos, pero felicidades al coronel Muñoz por la incansable labor que ejerce en el mantenimiento del orden en los centros penitenciarios del país. El señor Muñoz está haciendo un buen trabajo en las cárceles. Las acciones que toma es para el bien de la seguridad de Honduras. Pensemos bien quiénes queremos afuera de esas cárceles. Bien, continuamos. Me dice Saraí, en la mano de los mejores hombres están los criminales, violadores y narcotraficantes de este país. Una labor que nadie quiere, pero que todos critican y desconocen. Exponen su vida y la de su familia por el bien del país. Antes esas cárceles eran bombas de tiempo y se registraba masacres diariamente. Hoy se ha disminuido, pero aún faltan recursos económicos y humanos para seguir realizando esta tarea dura. Adelante, dice. Lo que dijo don Hugo Maldonado, comentarios. Estoy de acuerdo, sinceramente. Me llamó bastante eso de la sobrepoblación, que de años, bueno, cuentan un chiste de las cárceles de Honduras, que están jugando potra, los presos, entonces la pelota se va del muro, entonces se saltan el muro, van a traer la bola y vuelven a jugar la potra. ¿Se acuerda que contaban esa historia? ¿Sabe, licenciado, que dos temas que habló don Hugo, y solo quiero puntualizar, pero antes de eso, si usted recuerda, hace un tiempo de los centros penales se fueron 20 y pico privados de libertad y pasaron meses y nadie dio cuenta que no estaban ahí. Como decía don Hugo, el control era de ellos. Mire hoy si no tienen las cuentas a la hora. Pero las dos cosas de la seguridad jurídica o del problema jurídico de los centros penales que mencionaba don Hugo Maldonado, totalmente de acuerdo. Se están haciendo enormes esfuerzos con la Corte Suprema de Justicia y creo que él ha ido a esas reuniones con la Defensa Pública, con la Procuraduría General de la República, el INP, para poder poner en libertad a esas personas, y se ha ido cárcel por cárcel o centro penal por centro penal. Solo con el periodo que es el otorgado por el INP para poder liberar, para el periodo de preliberación, los abogados del Instituto Nacional Penitenciario los sacamos de ahí, que se fueran a las cárceles. Y han salido más de 300, creo, privados de libertad, sin necesidad de un abogado y sin necesidad de hacer ningún otro trámite. Lo que nunca sucedía en otro tiempo, porque si no había dinero, si no había coima, jamás se hacía. La Corte Suprema de Justicia, de igual manera, ha sacado una innumerable cantidad de personas haciendo uso de esas mesas técnicas. Por ejemplo,
Imagínense que personas que padecían enfermedades terminales morían ahí, hoy la Corte lo está haciendo. Y estamos trabajando en conjunto para esto, para lograr que estas personas que ya tienen que salir, salgan de los centros penales. Pero tenemos que seguir trabajando. Pero el esfuerzo que se está haciendo, yo digo que vale la pena. Se tiene que hacer más, porque el tiempo acumulado de tiempo atrás pesa. Algo que mencionaba también el abogado Hugo Maldonado es la separación. Licenciado Hugo, mire, yo por el 10 de diciembre, si Dios nos da vida, lo invito para que mire este nuevo sistema donde vamos a tener los condenados en un lado, los procesados en un lado, los pandilleros en un lado, los mareros en otro lado, los narcotraficantes en otro lado, y que Támara sea un centro solo para todas estas personas que se quieren rehabilitar. Porque hay que querer también. Pero nosotros hemos tratado en la línea de tiempo que en diciembre nosotros tenemos esto, lo cual ha sido imposible a través... ¿Qué va a tener en diciembre? Por ejemplo, la clasificación de lo que él mencionaba, la clasificación de estos privados de libertad. Si alguien está condenado, debe estar solo en una cárcel donde hayan condenados. Si están procesados, en otro lado. Maras y pandillas. Mire, nunca más volvió a haber un disparo entre MS y 18. Nunca. Nunca más hubo un disparo mientras las familias de los privados de libertad están en sus visitas. Nunca. Pero lógicamente, tenemos un año y pico. Esto no se soluciona así por así. Problemas que antes no jugaban con la pelota, sino con la cabeza de alguien. Y don Hugo sabe eso y don Javier sabe eso. Ahí mataban gente y nadie se daba cuenta. Se iba gente y nadie se daba cuenta. ¿Los enterraban? Los molían y se iban por los servicios. Y eso pregúnteselo a cualquier privado de libertad y va a ver que es cierto. Entonces, cosas como esas hoy no las podemos ver, lógicamente. No podemos nosotros decir que lo que dice Derechos Humanos no es cierto, porque tenemos que mejorar. Estoy de acuerdo con el licenciado Acevedo que hay que tomar siempre nuevas medidas, pero lo que no puedo hacer es que 700 privados de libertad se enfrenten a agentes penitenciarios y PMs y no pase nada. Miren el estadio cuando se revuelven, ¿cuántos salen? En el estadio, con civiles normales, con personas civiles normales, y en un centro penitenciario donde usted solo tiene criminales. Yo entiendo de las exigencias, pero trabajar con lo que nadie quiere trabajar no ha sido fácil. Espere, no voy a dejar pasar eso porque me ha impresionado y en mi cabeza me imaginé cosas y vi el rostro del licenciado Acevedo. ¿Cómo es eso que los molían usted? Yo quisiera que el abogado Maldonado ellos se lo cuenten mejor. No, ojo, y Maldonado lo vi, le ve el rostro también, Maldonado acentuó. Es que es una verdad. Mire, Támara en los canchitas de fútbol jugaban con las cabezas de los enemigos y esa es una realidad, no es cuento. No. Ahí cuántas personas murieron que se fueron por los servicios sanitarios. Licenciado, ¿sabe una cosa? Yo por eso, el director de ese centro penal fue sancionado porque no lo dejó entrar. Y no lo dejó entrar no porque tenía algo que no debía haber, sino porque hemos luchado a través de los tiempos en acercarnos, porque tenemos que romper ese esquema de no tener comunicación militares y derechos humanos. Eso tiene que terminar. Hay que abrir las puertas. Pero esto nos obliga a mejorar las condiciones. Yo no sé si el licenciado Acevedo ha ido y a cuántos centros penales ha ido el abogado Maldonado y ha visto los cambios que hay. Increíble. Mire, la gente se asoleaba como cualquier cosa ahí. Hoy tienen hasta letrinas afuera, tienen dónde estar. Mire la comida de un privado de libertad. Mire la comida. Si alguien me dice hoy que comen arroz y frijoles,
o frijoles con arroz y casamiento en la tarde, no es cierto. También las condiciones de salud. Mire, quién envía al hospital a esos muchachos heridos somos nosotros, en las ambulancias de la policía militar. O sea, esa es la intención. Pero quitar, licenciado, quitar la corrupción de un centro penal era casi imposible. Quitar el tráfico de drogas, de armas, de municiones, ponerle orden a los líderes de organizaciones criminales y a los narcotraficantes privados de libertad. Un narcotraficante en Honduras privado de libertad vivía mejor que cualquier funcionario del país. Fíjese que le iba a preguntar, no, y se lo voy a preguntar. Cuando empezamos el programa pensé, y los reclusos lo están viendo, como antes habían plasma y toda papada ahí. Ya no. ¿Cómo quisiera que salga uno ahorita con un plasma? O que salga el dormitorio de un narcotraficante con un tubo y camas y vidrio y espejos por todos lados y colchones de mejores que cualquiera de cualquier hotel. Vaya, mírenlos cómo están ahorita. La orden de la señora presidenta de ponga orden, yo no me la he tomado en broma. Y yo sé la presión más sobre los narcotraficantes. De muchos entes. De quitarle las condiciones, no se las voy a quitar. No se las voy a quitar porque no tienen ninguna preferencia. En Honduras el caos y el desorden lo causa el narcotráfico. Las muertes. Y o se ordenan, pero nunca más van a tener condiciones donde sigan viviendo como que las cárceles son un paraíso. Entonces, salud. Salud. Licenciado. No, mire, yo reconozco que han habido mejoras. Eso, particularmente en términos de control, ha avanzado bastante en el país. Y recuerdo hace unos meses conversábamos en este mismo lugar sobre ese proceso de si la Policía Militar de Orden Público estaba ya en condición de salir de los centros penitenciarios, tal como mandaba el decreto original, que terminaba al año. Y el coronel en aquella ocasión reconoció que todavía faltaba. Pero creo que todavía este caso y particularmente todavía la poca disponibilidad a la investigación independiente, pues dice que necesitamos avanzar todavía más. Necesitamos discutir un poco más y un poco mejor, porque se trata de garantizar los derechos de los dos lados. Claro. O sea, tanto de los que están con la responsabilidad de hacer la custodia de las personas privadas de libertad como de las mismas personas privadas de libertad. Y en ese sentido creo que es necesario avanzar, y avanzar tanto en cambio de estrategias de control, que se está viendo que tener condiciones de privación de libertad, incluso al interior de un centro penitenciario, un grupo tan grande como 700 personas, de alguna manera se vuelve poco manejable. De acuerdo. Pero también es la ausencia de algunos auxiliares electrónicos que servirían para mejorar la seguridad de ambos sectores. Y entiendo, y quienes han leído la novela Papillón recordarán que una de las cosas que se señala ahí... No quiero mentir, es que yo vi la película y me dicen que el libro es mucho mejor. Sí, un privado de libertad siempre está con la intención de buscar cómo salir. Y entonces, algunos harán cosas y otros no harán cosas para eso. Refuerzo eso. Anoche, mientras pensaba que ustedes venían, yo tengo un amigo que estaba detenido
Bueno, amigo. Pensé eso, lo que usted acaba de decir. Si hay una reyerta, hasta alguien que no sea un delincuente, un asesino, que está por algo que puede salir de acuerdo a la ley, y le intenta salir, ahí se va. ¿Es cierto lo que usted dice? Entonces, creo que es necesario reforzar esas capacidades de control y además pensar, y ahorita yo veo mucha fuerza en la posición del coronel Muñoz, pero coronel Muñoz no es eterno, pues, en el sentido de que no, y dudo que aspire a estar 10 años en el sistema penitenciario, porque tendrá otras intencionalidades de vida y de carrera militar. Pero puede preparar gente. Entonces, es cómo garantizar que estas mejoras que se han podido alcanzar hasta ahora sean mejoras más permanentes para todas y todos. Eso implica también reforzar la calidad y la capacidad de los consejos técnicos interdisciplinarios, de la capacidad de investigación interna dentro de los centros penitenciarios para prevenir, pero también para evitar eso que señalaba el coronel sobre la corrupción en los establecimientos penitenciarios. Y el tema del tráfico de drogas, el tráfico de armas, pero también el tráfico de prebendas que ha existido durante muchos años en la historia de los establecimientos penitenciarios, porque creo que esas diferencias de vida que han tenido algunos privados de libertad también generan más conflictividad interna. Ver personas que, como bien decía el coronel Muñoz, tenían tubo, camas de Elements y otras cosas que no había forma que ingresaran ahí si no había contubernio de las autoridades responsables del establecimiento penitenciario. Entonces eso generaba de alguna manera un resquemor con los otros privados de libertad que o no podían pagarse o no podían acceder a ese tipo de beneficios también. De acuerdo. Entonces es cómo desarrollar un proceso que incluya ese diálogo entre las autoridades penitenciarias, las organizaciones de defensa de derechos humanos, para avanzar en el cumplimiento que nos beneficia a todos, nos beneficia como sociedad, beneficia al sistema y beneficia a las personas privadas de libertad. Don Hugo. Muchas gracias, Raúl. Creo que cuando somos congruentes con la situación que vivimos, realmente podemos hacer un buen análisis, no solo el análisis, sino también que como que tenemos que vernos reflejados nosotros como organismos de sociedad civil en una problemática penitenciaria tan sentida a nivel de todos los sectores. Porque recuerde usted que la situación penitenciaria tiene que ver inclusive hasta con la seguridad pública de los hondureños. Uno que ya he estado en máxima, ahí en la Penitenciaría Nacional, he estado en máxima, allá abajo, he estado celda por celda, hablando con los privados de libertad, porque uno de los grandes problemas que tiene la población penitenciaria es que no hay quien le escuche. Y en el CODE, como lo sabe Javier, el compañero Javier, quien también estuvo con nosotros en el Comité de Derechos Humanos, un buen compañero, lo que más aprendemos en el CODE es a escuchar a las personas. Y cuando escuchamos a las personas, les quitamos carga, esa carga emocional a muchos de ellos. Mire, coronel, bueno, siento que usted conoce el módulo 2 de sentenciados, donde pasó el problema antier. Allí, en ese módulo, hay personas que ya no deberían de estar privadas de libertad. Y solo me las imagino cómo estuvieron ese día
sometidos, porque hay unos que siempre andan tras la bulla y otros en la cabulla, como dice el refrán. Unos sometidos porque todavía esos pequeños gobiernos al interior de celdas numerosas todavía se sigue dando. Me imagino la celda número 13 allá en Siria, por ejemplo. La celda número 13, la celda número 18 y la 20, por ejemplo. Realmente siempre me han tirado el SOS. Recuerdo cuando visité Olanchito, con la problemática del COVID. No sé si todavía tienen al mismo médico allí, una persona muy diligente. Muchos privados de libertad, inclusive de Támara, a nosotros nos piden que les ayudemos a sus traslados de un centro penitenciario a otro centro penitenciario. Ellos creen que nosotros tenemos como esa varita mágica de tráiganme a don fulano y mándenmelo para Progreso, o para Tela, o para Comayagua. No. Usted, coronel, nunca hemos andado, ningún director de ningún centro, ningún director ha conocido. Sí, hemos estado detrás de algunos privados de libertad con enfermedades terminales que creemos que deben de ser atendidos de diferentes formas, obviamente, y algunos hasta gozando de alguna preliberación con el brazalete o con un grillete, pero hay que inventarnos. La seguridad de los custodios en los centros penitenciarios no solo depende de que el familiar meta una pluma así como esta, una pluma. Esto es un arma allá adentro para un privado de libertad, no digamos un celular o un chip o cualquier otra cosa, arma blanca, etcétera. Una de las debilidades que tienen los centros penitenciarios es que no hay escáner. Y siguen palpando a la gente, alguna se le descubre y otra logra ingresar el estupefaciente, cualquier cosa. Siento que se ha mejorado al 90% la situación de la seguridad, la disciplina al interior de los centros penales. Y me parece que el proyecto de las 3R ya está dando algunos resultados positivos. Esa reinserción, esa reeducación del privado de libertad para que sea una persona de bien a la comunidad, a la sociedad. Primera instancia, a su familia. Segundo, nunca hemos estado a favor, coronel, de esas, y yo siempre creo que en las oportunidades que hemos tratado o coincidido con usted, siempre le he dicho, siempre hemos sugerido, porque eso es lo que somos nosotros, sugerir, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugiere a los estados partes. Nosotros somos buenos componedores, vemos, estudiamos, analizamos la problemática y proponemos. ¿Por qué? Porque realmente no podemos estar de brazos cruzados solo señalando que el director X, no, tenemos que buscar soluciones para ayudar a que la problemática mengue la situación de muertes violentas. En un 80% las muertes violentas se terminaron en los centros penales, claro. Y mire, le voy a enseñar esto. Esta tasa me la dio el señor director de Ilama, por ejemplo, hace 2 semanas creo que fui. Estuve compartiendo confites con las privadas de libertad que están ahí en Ilama, con sus niños platicando y todo, y ahí andaba el señor director también, y aprovecharon las privadas de libertad para platicar con el señor director. Estuve en el centro penitenciario del Progreso y Oro, y fui un día que habían visitas, por ejemplo. Es hermoso ver, pero
me sirvió para dos cosas. Analizar desde la autoridad la situación de las visitas a los privados de libertad, su convivencia. Y dos, ver la situación de responsabilidad de quienes están a cargo de cada centro penitenciario. Me he dado cuenta de dos cosas, coronel. Bueno, y esa es la estrategia de Fuerza Armada y suya como director del Instituto Nacional Penitenciario. Y para nuestra audiencia en esta mañana. En cada centro penitenciario, por ejemplo, como Siria, Ilama, La Tolva y Támara, tienen dos directores, el director administrativo y el director de seguridad, con un alto rango y una alta responsabilidad. Muchos privados de libertad nos han manifestado la situación de confrontación que existen entre el director de seguridad. Y he hablado con cada uno de los directores y hemos señalado varias situaciones a lo interior, pero creo que aquí hay que ser más propositivos de una problemática que como que estamos enredados todos los hondureños. Y aquí nadie debe de, por ejemplo, quienes nos escriben en las redes sociales, nadie está exento de cometer un delito y de ir a parar a un centro penitenciario del país. La situación y la problemática penitenciaria desde el CODE, y lo sabe el compañero Javier Acevedo, la hemos venido tratando con responsabilidad. Inclusive en determinado momento tuvimos las juntas de control penitenciario. Las juntas de control penitenciario para ayudar al privado de libertad a esa reinserción a la sociedad. Pero ¿cuánto le apostamos a eso? Solo vemos, señalamos, los condenamos. No me gusta como el coronel llama criminales a todos, y no estoy diciendo que son santos tampoco, ¿verdad? Pero dentro de todo ese grupo de 18,000 que tiene tras sus espaldas el coronel Muñoz, hay un montón de gente inocente que por la problemática de justicia que tenemos en este país, que solo pica, muerde a los descalzos, es que esos centros penales están en esa situación de capacidad o con ese ocio. Yo estoy de acuerdo, coronel, ¿saben qué? En sacar a los privados de libertad voluntariamente a que vayan a hacer esas labores, que valoren esa libertad, que valoren qué es estar allí respirando aire puro, que estar allá en la Bartolina 23 horas. Nosotros valoramos porque sentimos y hemos hecho los análisis respectivos como organismo responsable y enseñarle a que el trabajo dignifica a la persona. Pero ahí en los centros penales, los que hacen este tipo de cosas, creo que tienen la capacidad nuestros privados de libertad. Ahí hacen hamacas, ahí hacen los mejores muebles que usted puede observar. El santuario de la Iglesia Católica del municipio de allá de Espíritu, donde era Changle. Vaya a ver lo que hermoso y qué bello. Lo mandaron a hacer desde allá y sabe a dónde lo hicieron, en Támara. Entonces, esos talleres deben de multiplicarse. Obviamente que hay que hacer como una selección. Primero, porque la situación de llevarse, imagínense, una herramienta de carpintería para una celda es sumamente delicado. Pero siento que hay responsabilidad en el manejo de los privados de libertad en los diferentes centros penales del país. Hay un compromiso y me parece que lo que dijo el compañero Acevedo es correcto, pero no va a estar 10 años un Muñoz, un coronel Ramiro, porque si usted sigue leyendo los mensajes, usted va a sentir que hay de parte de la sociedad que no conoce una temática penitenciaria,
conoce la problemática social afuera, pero la problemática penitenciaria, cientos y miles de personas, inclusive los que comentan, no la conocen. El privado de libertad necesita que nos interesemos como sociedad para conocer su problemática, independientemente de que ahí estén los fulanos, los sutanos, los grupos antagónicos, etcétera, y todas esas cosas. Pero hay mucha gente también inocente en esos penales, y la gente inocente también se merece respeto, y creemos nosotros que el Poder Judicial debe, que hay compromisos ahorita, coronel. Mire, esos compromisos vienen desde antaño. No, porque usted saca 10 ahora y le entran 12 mañana. Y usted lo sabe perfectamente bien. Entonces, a tal extremo de que la media de los 6,000 privados, de los 18,000 a los 19,000 privados de libertad, día le baja, día se le sobrepasa, y esa ha sido la media en el sistema penitenciario. Pero voluntad política de la Corte, de la defensa pública, los defensores públicos deberían de tener la oficina de los que están llevando los juicios de los privados de libertad, que a muchos defensor público no le interesa. Deberían de estar en cada centro penitenciario, pero imagínense que un defensor público de San Pedro Sula, por decirle algo, lleva un caso de un privado de libertad de allá de Siria o de La Tolva, o que el privado de libertad está allá en Olanchito, por decirle otro centro penal, o en Lloro, y ellos no tienen presupuesto, no tienen busitos, no tienen cómo trasladar a ese defensor público para irle a decir a su privado de libertad que esa es una responsabilidad del Estado, de informarle sobre su condición jurídica. Y reitero, porque esa es una de las graves problemáticas que hay. Ahí en Siria, no sé qué módulo es este. Yo le pasé inclusive un listado que ellos mismos habían hecho. Yo le pasé un listado a usted, coronel, la vez pasada en un mensaje que le dije, mire, los mismos privados de libertad establecen que el comité técnico o el departamento legal de Siria, al parecer, tenía, algo pasaba ahí que no le daban como que trámite, algo así. Entendí yo, pero la situación de salud de los privados de libertad, no sé por qué algunos privados de libertad me decían antes, mire, Lick, mejor mándenos, ayúdenos a que nos trasladen para La Tolva. No sé qué magia tiene la clínica que está en La Tolva, donde dan una mejor atención. Siempre me lo han dicho, y yo ahorita que estuve allá en La Tolva, realmente pregunté, pero le diré una cosa. Sentimos que ha mejorado bastante el sistema penitenciario en el país, y le he dicho a usted y se lo he dicho en público, vamos a seguir apoyando las cosas buenas que tienen que ver con los privados de libertad. Claro que sí. Si en lo único que no vamos a apoyar es porque señalar es bastante fácil, criticar, pero conocer la problemática es lo único que yo no le voy a acompañar a usted. Y siempre vamos a estar ahí en esa discrepancia. Un centro penitenciario en la isla del Sina, señor. Así es de que le apoyamos en la construcción. Y le digo le apoyamos porque usted es el director del centro penitenciario, del instituto. Apoyamos en la cárcel que pueda ser construida en tierra firme para 20,000 privados de libertad. Es correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Si esos 20,000 privados de libertad los vamos a meter ahí todos, se quedan vacíos 24 centros penitenciarios del país. Esa es la realidad para quienes conocemos y para quienes manejamos los números, y para quienes podemos hacer contrapropuestas. Por ejemplo, hablar de 20,000 privados de libertad y llevarlos a un centro penitenciario como el que se piensa construir en Olancho, está bien. Entonces dejamos vacío 24 centros penitenciarios del país.
¿Qué podemos hacer entonces? ¿Por qué construir un centro penitenciario allá para estos criminales? Disculpen, coronel, no estoy de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en el tratamiento, en la rehabilitación, en la reinserción del privado. Y si desde el CODE podemos ayudar en algo y seguirle aportando a la seguridad del país, a la seguridad de cada uno de los directores y personal, estamos con el CODE, se puede hablar y nos podemos entender, pero dentro de un marco, como lo hemos hecho hasta ahora, de transparencia, en un marco de respeto institucional y en un marco de bien común para la sociedad hondureña. Antes de la pausa, contésteme, en esta administración que usted comanda, ¿cuántos han sido los muertos por motines y los que se han fugado? No tengo el dato preciso de los que han sido muertos en motines. No tengo el dato exactamente como eso. El fugado que salió de Ilama ya está de regreso en Ilama. El que salió fugado en Gracia Lempira ya está en Gracia Lempira. Los dos de Támara, uno ya está de nuevo ahí. Entonces creo que nos falta uno que salió de Támara. ¿Cada cuánto controla motines en las cárceles de Honduras? Recuérdese que hubo una matanza de 6 privados de libertad en Ilama, que los amontonaron, que los asfixiaron a todos y que los pusieron a disposición, ¿se acuerda? No sé si fue ahorita en la administración de ustedes. No fue ahorita. No fue ahorita. Lo que se dio en el tiempo nuestro fue de lo de la pandilla 18 en Máxima. En Máxima. Que fueron en 3. Ilama. Fueron 3. El de Ilama fue el de un MS que estaba vinculado a la muerte de alguien. Eso es lo que se ha dado en este tiempo. En este motín del miércoles, los privados de libertad ¿usaron algún tipo de arma? No. Quien usó armas fueron los centinelas que están en los torreones. Con estas medidas que usted ha tomado, maras y pandillas, ¿cómo han reaccionado? ¿Cómo han buscado contrarrestar el orden que usted está poniendo? Raúl, diga. Eso se lo puedo responder yo. Fíjese que yo he platicado con todos los grupos al interior de los centros penitenciarios. Y creo que una mejor medida que se pudo haber tomado fue separar a los 2 grupos, como era una propuesta anticipada del Comité de Derechos Humanos. Le diré que inclusive hasta los mismos familiares de los privados de libertad, vale más, porque lo que pasaba en los centros penales es que cuando estaban los 2 grupos antagónicos en cada centro penitenciario, metían miedo. Y aparte de eso, dormían con un ojo abierto y el otro cerrado. Pasaban con aquellas armas en cada uno de los módulos, inclusive de ellos mismos. Entonces, yo he estado adentro de Máxima, en Ilama, en La Tolva, adentro. No, a nosotros no nos van a contar. Y cuando nosotros le decimos que es necesario saber escuchar a las personas y su problemática. Ahora, si no tenemos esa capacidad, Raúl, entonces no podemos ayudar a una problemática tan sentida. Pero les sabré decir, en ese aspecto, los mismos privados de libertad, los mismos familiares de los privados de libertad, ahora duermen un poco más tranquilos, porque antes habían teléfonos, habían armas, habían aquí, había allá, y la comunicación era permanente, y estaban como al acecho, inclusive las esposas de los 2 grupos antagónicos, hasta armaban trifulcas en las afueras de los centros penitenciarios, se insultaban y todo, máxime ahí en Támara, donde existían los 2 grupos. Ahora, por ejemplo, allá en Siria, donde era un infierno total. Realmente he podido hablar con todo el mundo. Hablar.
y escuchar la problemática. Ahora están más tranquilos, inclusive familiares, y lo voy a decir así, dando gracias a Dios que por lo menos no hay armas, que no hay grupos antagónicos, a pequeñas cosas que se dan ahí en Siria, en el interior de las celdas, pero bueno, pero ya no hay, mire, que ahí todas las paredes, ahí en Siria, tienen aquellos agujeros, bueno, si tenían hasta fortín, unas paredes de adobe construidas por los privados de libertad, porque el adobe es como una trinchera para ellos, en donde se agarraban los unos con los otros. Ahora ya no existen esas estructuras o trincheras de adobe, fueron quitadas y conozco desde la celda 18, 19, 20, he estado ahí platicando y ¿qué son las celdas 18, 19 y 20? Donde hay determinado grupo de privados de libertad. Y puedo decirle que, bueno, son privados de libertad. Ahora la situación de los privilegios es sumamente crítico y que no estamos de acuerdo, por ejemplo, en eso de cortar las visitas de los privados de libertad, pero a veces hasta eso hay que negociar con ellos. Hay que saber negociar con ellos por la situación. Y ojo, quien cometa ahí hay códigos. Al interior de cada centro penitenciario del país hay códigos de los privados de libertad y de los grupos. Quien rompa un código de un grupo es una persona que lo desaparecen ellos. Y eso de que antes los mataban y los tiraban por los drenajes, eso es cierto. Para nosotros creemos que todavía en Siria, a estas alturas, nosotros siempre quizás creemos que los jardines y los espacios que hay ahí pueden haber privados de libertad enterrados ahí, porque por la falta de información que antes no se tenía. Y ahí hay privados allá en el penal de Lloro, coronel. Mire, revisen esta gente que ya tiene problemas mentales, coronel. Revisen en cada uno, esa celda 13 de ahí de Siria, esos ancianitos con enfermedades, traten de hacer algo, porque realmente, y se lo digo así puntualmente, la celda 13 de Siria, ahí hay personas que realmente me da tristeza ir visitarlos a ellos y con la misma problemática de siempre. Disculpe, Raúl, muchas gracias. Voy a hacer una pausa. Me dicen, el trabajo que el coronel Muñoz está realizando es impecable. Se da a conocer la buena organización y la dirección de todo el personal que está bajo su mando. Los antimotines, los amotinamientos, siempre se harán en un centro penitenciario, pero saber cómo actuar bien es lo que hace la diferencia. Se pudo observar que en cuestión de poco tiempo tenía todo bajo control. Esperamos que el coronel Muñoz siga realizando su trabajo con excelencia como hasta el momento. No puedo leerlos todos. Don Raúl, usted tiene ahí a un líder de calidad internacional. Don Raúl, he visto a mi coronel entrar a cada situación difícil en los diferentes centros penitenciarios con valentía y sin miedo. Él puede quedarse atrás de un escritorio, nunca se da ese lujo, únicamente para mantener la estabilidad del sistema penitenciario y de ahí ayuda a la seguridad interna del país. El coronel Muñoz es un líder de la República, del Estado, sus acciones así lo definen. Bien. Y aquí me dice, considero que la gestión administrativa que está realizando los centros penales está avanzando de manera positiva. Licenciado Acevedo. Bueno, yo creo que es importante avanzar en otros aspectos y tanto Hugo como el coronel han recordado recientemente que sigue el problema de las comunicaciones al interior de los establecimientos penitenciarios y es necesario que se establezca un control sobre la operación de las empresas que prestan el servicio de telefonía celular y el incumplimiento que existe alrededor de la ley
que manda el bloqueo de las comunicaciones celulares en los establecimientos. Lo otro es como recordar, y me compartían un documento de Cozumel Trans, donde hablan de 32 muertes violentas en el último año y medio más o menos, y además le consultaba al coronel sobre la cantidad de heridos, porque siempre es importante poder dar la información que corresponde, porque los medios de comunicación tienen distintos números y siempre la información oficial pues ayuda a estas cosas. Y de nuevo reiterar la necesidad de hacer un poco más de investigación interna para determinar efectivamente si las personas que resultaron muertas como producto de la acción de los agentes penitenciarios instalados para prevenir la fuga como tal. Porque eso nos da seguridad como sociedad y es importante, más allá de la consideración o de la situación jurídica que tengan las personas privadas de libertad, es importante que como sociedad tengamos garantía, porque que si en algún momento nos toca llegar a cumplir una pena o un procedimiento penal a un establecimiento penitenciario, que sepamos que vamos a un lugar donde las reglas se cumplen y se cumplen para todos y todas. Y en ese sentido, creo que la seguridad que nos puede dar está más allá del acto represivo como tal. Entonces es importante que podamos tener reglas del juego claras, reglas del juego que se apliquen para todos, y ahí sumarme al llamado que hacía Hugo respecto de la consideración de todas las personas que están privadas de libertad como criminales, porque lamentablemente hemos visto cómo el sistema judicial, el sistema de justicia hondureño, en muchas ocasiones ha sido instrumentalizado para perseguir a personas que no han cometido delito, pero que hay interés en mantenerlos privados de libertad. ¿Y no han cumplido las compañías? Mire, licenciado, esto yo les digo con todo el respeto del mundo, por Honduras, por la población hondureña, tengamos vergüenza y bloqueen esa señal. Las empresas encargadas de esa señal, seremos tan incapaces nosotros de no bloquear una señal, o es tan rentable que haya señal. Porque aquí solo hay dos cosas. No es posible. Yo creo que es vergonzoso que desde centros penales se esté extorsionando a población u ordenando algún tipo de cosas solo porque alguien no hace lo que tiene que hacer. Como decía el licenciado Acevedo, igual que don Hugo, esto es de país, hombre. Los recursos son de Honduras, son recursos millonarios. Por Dios santo, bloqueen esas señales. Como vergüenza, pues, por vergüenza, por honor, por lo que sea, bloqueen la señal de los teléfonos. Marquen eso, por favor. Ya días están en eso y nada. Mire, yo estoy cansado de ir a reuniones donde, mire, mucho cuento, hombre. Este país no necesita cuentos. No necesita cuentos, y no que necesita soluciones a ese tipo de problemas, porque no es posible. Está en las manos de ellos y pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Así como la dan la señal, la pueden bloquear. Simple y sencillamente. Esas carteras electrónicas hay que quitarlas, hombre, que entran a los centros penales, que por ahí se va toda la extorsión. Cosas por las que no se paga un 5 de impuestos ni nada. Yo espero que mi amigo don Lorenzo Sauceda, el presidente Conatel, aunque he visto la preocupación de él, pero muchas veces también he visto la imposibilidad de él de poder lograr esto. Porque ¿a quién extorsionan? Al que más necesita, hombre. Por más esfuerzo que estamos haciendo allá, pero se va por otro lado. O todos ganamos o todos perdemos, simple. Pero hay que hacerlo. Solo quisiera referirme, licenciado, si me da chance, a lo que ellos aportaban sobre la preparación de las personas. La señora presidenta ordenó la formación de 2,000 agentes
y a partir de eso se creó la Academia Penitenciaria. Don Hugo y el licenciado Acevedo, los invito a que vayan y que miren la formación que están llevando a cabo los oficiales penitenciarios que están formando, los agentes penitenciarios, las capacitaciones que están recibiendo, la escala básica que tiene que ir formando los agentes penitenciarios, porque esto hay que formarlo. Y lógicamente ha estado siglos sin hacerlo, pero en este tiempo se ha hecho. La academia es un nuevo mundo, con una educación orientada no a lo militar, sino orientada al sistema penitenciario. Los oficiales que se están formando son oficiales altamente capacitados, abogados, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, que son los nuevos directores de los centros penales dentro de poco tiempo. Yo estoy claro que en poco tiempo la policía militar puede pasar el control de los centros penales a los agentes, pero hay que hacerlo de manera ordenada, que aquí no haya alguien con este uniforme, sino que haya una persona civil, pero en este tiempo era necesario. Y yo solo invito a los diferentes entes a la comprensión de esto. Lo que se tenía que hacer era por el país, y por el país hay que hacer todo lo necesario para que tenga seguridad. Entonces, la academia es un nuevo mundo, es algo perfecto para el sistema penitenciario y crear un sistema penitenciario con oficiales y con sus clases, igual que la policía, igual que Fuerzas Armadas. Hacia ahí vamos nosotros encaminados. Sobre los escáneres, es cierto, no hay los recursos, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando porque don Hugo decía, es extremadamente penoso estar palpando a alguien. Es penoso para el quien lo hace y es penoso para quien se lo hacen. Pero es lo que tenemos ahorita. Lo de los directores, esto, don Hugo, solo ha sido un control, porque el coronel que responde por la seguridad y el coronel administrativo que está dentro, mire, y esto no ha funcionado altamente. ¿Por qué? Porque nadie da órdenes a que se cumplan en su totalidad. Si un director ordena que pase esto a un lugar y es incorrecto, el coronel encargado de la seguridad le va a decir, no puede pasar porque es incorrecto. Y no lo va a pasar. Y si lo intenta el director, ese coronel me va a llamar. Y yo, como lo único que hago es ponerlo a disposición de quien corresponde, si es un ilícito. Entonces, ese es el problema que a veces nosotros... Pero es un problema para evitar la corrupción. Es un problema para evitar la colusión. Es un problema para que tengamos control. Así nadie tiene el control absoluto de los lugares. Dentro de poco tiempo, por diciembre, van a estar construcciones en Ilama, en La Tolva, que van a descongestionar mucho y vamos a quitar esos centros penales que tanto problema dan. Yo creo, don Hugo, que usted ha ido a Cortés y es una pena, a Trujillo, es una vergüenza, pero pronto los vamos a sacar de ahí, porque no puede seguir siendo, al lado hay una escuela y el centro penal al lado. Eso no nos puede pasar, porque no es así. Lo de los privados de Siria, fue un equipo de abogados a ver todo ese grupo, y de los que me mandó ahí, los que estaban en tiempo de salir están fuera, porque tenía razón, habían personas que tenían que haber salido, y le agradezco también por la información, porque muchas veces necesitamos información para poder actuar. Creo que una recomendación igual que nos dio en uno de esos momentos don Hugo Maldonado, es que pusiéramos a los privados de libertad a hacer bloques. Le cuento que van casi 50,000 bloques hechos ya por esos privados de libertad, y ojalá los utilicemos para escuelas o para centros educativos que necesiten, o para familiares de personas que han sido dañadas, o que el efecto del privado de libertad vaya a las víctimas de los privados de libertad. Entonces, licenciado, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué ha sucedido
con la cárcel de las islas. Prepárenme unas imágenes ahí de la isla del Cisne. Este es un problema de ley, de legalidad. Un amigo mío me decía, ¿cuándo fue? Antier, que se están pidiendo requisitos serios y formales para quienes quieran construir esa cárcel. Es que, fíjese, licenciado, que es que aquí hay un problema. Mire, al igual que yo le aplico la ley a los privados de libertad, igual se lo aplico en cualquier parte administrativa que nosotros tengamos que hacer. La ley de contratación del Estado ya nos da unos requisitos. Ajá, y si dicen que lo tenemos que cumplir, ¿por qué yo voy a violentar algo como esto? Si nos piden a nosotros, el mayor problema, el licenciado Raúl, ha sido con las garantías bancarias. Y los bancos no han facilitado estas garantías bancarias a las empresas. ¿Cómo yo construyo un lugar sin una garantía? Yo que represento al Estado y quien soy el que voy a responder y quien va a firmar un contrato con una compañía, si esta compañía falla. Solo es ley. Otros que también quieren construir, pero no han construido nunca en un lado de estos, ni con la experiencia que se tienen. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué me van a hacer alguien que nunca? Mire, yo miraba el día de ese problema en Támara. Un coronel que ha ido y que conoce el problema y yo alguien que no lo conoce. Es un mundo de diferencia, se asusta cuando oye retumbar un módulo de esos con 700 hombres revueltos ahí. No haya que hacer. Porque estar ahí no es para cualquiera. Lo mismo sucede con esto. Si no ha construido en un lugar, entonces yo a lo único que me rijo es a la ley. No voy a violentar la ley. La ley es simple, es para cumplirla y que respetemos las normas y la normativa. Si no se cumple con la ley, pues no se cumple con la ley. Había unas imágenes para que me las comente el coronel Ramiro Muñoz. Si las tenés ahí, Marco. Ahí está. Don Hugo Maldonado fue el de esa idea. Cuéntame. En una reunión que teníamos ahí donde nos peleamos todos los días, nos hizo mención de poner a trabajar a estas personas. Y todos mareros, pandilleros. Y mire, pero ellos, nosotros en unos 2 meses pretendemos tener 100,000 bloques para poder apoyar a las escuelas o a personas dañadas por ellos mismos, a las escuelas de los lugares de ellos, esas escuelas que rayaron y que destruyeron. Para ahí va. ¿Son mareros ellos? Sí. Sí. Y son los que más están produciendo. Por ejemplo, La Tolva es un centro, yo creo que solo ese centro ha producido, no sé si son más de 7,000, 8,000, 9,000 bloques. Solo ese centro. Igual que Ilama, Támara. Y eso entre un montón de cosas que estamos haciendo. Antes se pensaba que en esas cárceles solo se podían hacer hamacas o atarrayas. Mire, hoy la marca que se creó, la marca Libertad, ha traído como respuesta que nosotros participemos en todos los lugares donde hay exhibiciones. Y los beneficios son buenos. Y los beneficios son para ellos. Ningún beneficio es para el centro o para mi persona. A mí que me diga en público alguien, si alguien me ha mandado un 5. Entonces, esto es otro mundo. Esto, aunque se den estas pequeñeces, digo yo, porque siempre van a dar. Esas revueltas siempre van a dar. Si no, hasta en las iglesias se dan revueltas. Hay películas sobre las cárceles y los amotinamientos también, va. No es fácil y peor con sobrepoblación y lo que falta. Hugo le acaba de reconocer, el coronel Muñoz, que fue idea suya poner a los mareros a trabajar en vez de que estén haciendo nada o planeando a ver qué papadas. Hugo.
Mire, Raúl, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos siempre ha tenido esta situación. Inclusive creo que el licenciado Acevedo, cuando estaba con el Comité de Derechos Humanos en el proyecto Población Penitenciaria, nosotros inclusive, no solo bloques, nosotros a través de las juntas de control penitenciario que teníamos en varios centros penales del país, recuérdese que a unos habían privados de libertad que se organizaban a través de las juntas de control penitenciario, se organizaban para producir bloques. Otros, en otro centro penal, la cuestión de la tilapia. En otros centros penitenciarios teníamos puerquerizas, en otros centros penales, así sucesivamente. Y esto se lo transmití al coronel. ¿Sabe por qué? Allí hay 18,000 y fracción de privados de libertad, pensando mil cosas, con un ocio, esperando el almuerzo, el desayuno, almuerzo y cena, o esperando que llegue el fin de semana para ver a su familiar, a su hijo, etcétera, a su esposa. Pero siento que con este programa que tiene el Instituto Nacional Penitenciario de las 3 R's, que se trata de la reinserción, rehabilitación del privado de libertad, es una buena oportunidad para que el privado de libertad esté pensando menos en situaciones irregulares y que esté produciendo. Yo le comentaba al coronel, y espero que así sea, que los bloques que ellos produzcan se vendan y que una parte de esos recursos le sean destinados a los mismos privados de libertad, para que ellos, cuando llegue la esposa, la mamá, el papá, el hermano, qué sé yo, puedan, miren, aquí tengo estos 500 pesos, por favor llévenselos. Entonces vamos a hacer de la población penitenciaria personas de bien, productivas permanentemente. Me encanta, estuve recientemente en otro centro penal que se me va ahorita, estuve en Comayagua, claro, pero Comayagua es una granja penal, donde inclusive hasta me ofrecieron, no, les digo yo, ¿cómo me voy a llevar huevos de aquí o tilapia o el otro, si eso debería de servir para la alimentación de los mismos privados de libertad? En un haz como de buena voluntad de ofrecer. Entonces, no, esas cosas y esos proyectos que hay al interior de los centros penales y que los privados de libertad pueden producir y hacer. Buena idea, por ejemplo, los centros educativos, a esos que están reconstruyendo el Estado de Honduras, comprarle los bloques al sistema penitenciario y que sea de autogestión, y que le comentaba al coronel en aquel momento que se hicieran mediante grupos. Vaya, trabajaban 4 horas un grupo, otras 4 horas otro grupo, aparte de recibir, hacer una actividad productiva, estaban fuera de las Bartolinas, estaban en aire normal, como decimos, porque en el sistema penitenciario hay privados de libertad que 23 horas al día están metidos en sus Bartolinas. Entonces, realmente no solo la carga de la condena, de la situación penal que ellos viven, sino la carga del estrés. Y si al coronel, como recientemente hubieron como 2 meses, creo que no tenían visita, y no recibir visita es una carga psicológica sobre los privados de libertad. Esta revuelta de Támara, nosotros tenemos nuestro propio punto de vista, y nos extraña que haya sido en un módulo donde realmente no me explico el por qué. Se dio porque realmente conocemos el entorno y el contexto de Támara. Entonces, por ejemplo, hablar de Casablanca es una cosa, hablar de donde están estos módulos allá afuera, Largo es otra cosa, hablar de diagnóstico es otra cosa, hablar de el módulo que hay enfrente, a mano izquierda,
entrando ahí a Támara es otro submundo. Entonces, cada centro penitenciario tiene sus características. Y estar produciendo tilapia, porqueriza o cerdos que se pueden vender y comprar más y que estén en esa actividad económica, hay que enseñarlos, hombre. Si los privados de libertad que salen de los centros penitenciarios, dígame a dónde trabajan, por favor. Si le cierran las puertas en la empresa privada, le cierran las puertas en el gobierno, le cierran las puertas en todos lados. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararlos para cuando salgan de ahí, ellos puedan hacer su propio emprendimiento, que no se vuelva a involucrar en los actos de aquella naturaleza antisocial. Pero si no los apoyamos, si no los ayudamos, si no tenemos visión más allá de nuestras narices, realmente lo que vamos a hacer es que mañana salen y dentro de un mes van a volver a los centros penales. Tenemos que evitar. Por eso existía antes la ley de rehabilitación del privado de libertad. Se ejecutaba. ¿Por qué? Porque primero no habían condiciones, no había apoyo. Y creo que en vez de el Estado gobierno, en vez de criminalizarlos, deberíamos como de irlos preparando para que vayan a darles de comer a sus hijos, a sus esposas, para que vayan a hacer cualquier emprendimiento afuera. Pero si no los preparamos, ¿qué va a pasar? Entonces realmente no nos quejemos el día de mañana si no somos propositivos ante una problemática que la estamos viviendo, la hemos vivido y que seguimos condenándola, etcétera, y todas esas cosas. Lamentablemente, Carlos Andrés Soler y José Alejandro Cruz ya no podrán contar esa historia, ya no podrán tener esa oportunidad, pero Oscar Rolando, Oscar Daniel y Marco Tulio, que son los tres heridos, van a tener otro análisis después de esta segunda oportunidad que les da la vida. Gracias al comisionado Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Licenciado Acevedo, gracias. Su comentario final. No, yo creo que es importante continuar desarrollando estas experiencias, no solo productivas, sino principalmente ocupacionales, al interior de los centros penitenciarios y establecer, y para eso hay una propuesta que se ha venido trabajando y discutiendo desde hace algún tiempo, establecer una suerte de ganancias para las personas privadas de libertad que están participando de estas acciones productivas. Hay una propuesta de ley para compensar de alguna manera en términos de duración de pena u otro tipo de beneficio para las personas privadas de libertad y de esa manera motivar a todos para que participen. Finalmente, creo que es importante también trabajar mucho con el personal del sistema penitenciario para evitar que pasen cosas y ese trabajar mucho implica incluso trabajar la salud mental del personal penitenciario porque el nivel de estrés al que enfrentan es un nivel de estrés bastante amplio y hay diversos estudios que muestran que en esas condiciones la posibilidad de actuar de manera represiva y de manera represiva violenta es mucho más alta que en condiciones normales. Muchas gracias, licenciado Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE. Coronel Muñoz, gracias. Comentarios finales. Licenciado, solo agradecerle la invitación. A ti voy a aclarar un mensaje le diga. Solo recordarles, bloqueen la señal de los teléfonos. Es su responsabilidad. Bloquéenlo. Esto ya es una vergüenza. No sigamos cometiendo esto. La segunda, los programas de rehabilitación para los privados de libertad van en camino. Y tercero, todo se va a hacer en los centros penales de acuerdo a la ley. Yo quiero felicitar a los policías militares, a los oficiales, a los agentes penitenciarios que respondieron ante esto. Hoy fuéramos una vergüenza nacional si 72 privados de libertad se hubieran escapado de esa cárcel. Gracias por arriesgar sus vidas por Honduras, porque esto es por Honduras. Gracias y agradecer siempre a la señora presidenta, la señora ministra, al señor Estado conjunto por tenernos aquí en estas responsabilidades
y que Dios nos ayude para hacerlo de la mejor manera. El comandante de la Policía Militar de Orden Público y presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, también con nosotros esta mañana. Hemos hablado de la situación de las cárceles en el país. Siga con nosotros. Vamos a Hoy es tu Día. Mis compañeros y compañeras tienen un bonito programa que los va a entretener hasta el mediodía de hoy. Que estén bien.